Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado, y si este mensaje bendice sus vidas, quiero invitarlos a que puedan compartirlo con los demás. En esta noche, quizás sea un estilo de mensaje poco convencional, a lo que por ahí estamos acostumbrados, lo que están acostumbrados de pronto a escuchar. Siempre saben que salgo con alguna locura de vez en cuando, me caracteriza y me gusta, me siento orgulloso de esa locura santa que el Señor me regaló. Jesús, desde que empezó su ministerio, siempre utilizó, la mayoría de las veces utilizó una herramienta para poder hablar, y eran las parábolas. Las parábolas de alguna manera era compartirles un mensaje a las personas utilizando algún elemento de la vida cotidiana para que lo entiendan. En esa época la mayoría de la gente no tenía estudios, la mayoría era analfabeta, no tenía la capacidad o nunca tuvo la posibilidad de estudiar, de aprender a leer, a escribir. Entonces la mayoría de la gente a la que Jesús se enfrentaba era gente que no tenía nunca había tenido estas posibilidades en la vida. Y después tenía los otros que sí habían tenido estudios, pero eran cabeza dura, así que tenía de todo. Y Jesús utilizaba las parábolas para que la gente pudiera de alguna manera entender de manera práctica aquello que Él tenía en su corazón. Por eso en esta noche siempre estoy usando de alguna manera parábolas, y no uso parábolas porque considere que ustedes no tienen las capacidades cognitivas. Creo que son más que inteligentes, pero creo que está bueno utilizar elementos de nuestra vida cotidiana para poder entender algunos principios que pueden ayudarnos en nuestra vida y a acercarnos más a Dios. Así que aguántenme un segundito. Recientemente fue mi cumpleaños y mi esposa me hizo un regalo muy creativo, que yo no sé si este regalo, si me quieres ayudar, este regalo fue una indirecta. O dijo que cocino muy bien y que quiere que siga cocinando, o que quiere que cocine más. Yo no sé cuál habrá sido la conclusión, pero que fue creativa con el regalo, fue muy creativa. Y la verdad que yo descubrí en este último tiempo, necesito ayuda porque o hablo o me pongo el delantal, no puedo dos cosas al mismo tiempo, y es mi ayuda idónea. Perfecto, gracias mi amor. Me regaló un delantal para cocina. Yo descubrí en estos últimos 2 años, probablemente, descubrí que me gusta la cocina. Y cuando era chico yo tenía el hobby de pintar cuadros. Yo pintaba cuadros. Así como me ven, tenía esas cualidades. Pero ¿qué pasa? Hoy en día uno está tan a las corridas que a veces es muy difícil poder tener esos pasatiempos. Y qué bien nos hace poder hacer algo que nos haga bien, que nos distraiga. Y me di cuenta que todos los días podía tener mi pasatiempo a través de la cocina. Descubrí que me encanta cocinar. Y lo hago bien. Porque mi esposa lo dice. Y yo en esta noche quiero hablar sobre un ingrediente que dentro de la pastelería, la repostería, se utiliza muchísimo, ¿sí? Y que probablemente quienes hacen pan acá en su casa, levanten la mano, tenemos varios panaderos. Hay un ingrediente que es crucial dentro de la panadería o dentro de la cocina en general, y es algo que se llama levadura. Seguramente todos conocen la levadura. La levadura es un hongo, ¿sí? Básicamente un hongo. Es un conjunto de hongos que son microscópicos y unicelulares, es decir, son muy chiquititos, y toda esta cantidad de hongos lo que hacen es, en contacto con la harina, yo no voy a ser muy técnico porque voy a pifiarla por ignorancia, así que yo le voy a comentar lo que sé, así a lo chamamé, lo básico, ¿no? Pero lo que entendí de la levadura y el efecto de la levadura dentro de la masa es que la levadura, cuando entra en contacto con la harina, con el agua, y muchas veces se activa la levadura con azúcar, hace que la levadura empiece a comer algunos elementos que están dentro de la harina, y entre otros sistemas y otras cuestiones que hace, lo que hace es soltar gases, y estos gases hacen que la masa se leude. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Yo sé que son elementos muy complejos de entender, pero bueno. Y yo en esta noche quiero hablarles sobre la levadura, y le puse como de título este mensaje: cristiano leudante.
En vez de harina leudante, cristiano leudante. Porque no que yo los considere a ustedes hongos o que los considere harina, sino porque la Biblia en reiteradas oportunidades habla sobre la levadura. La mayoría de las veces que habla sobre la levadura lo habla de una manera negativa. ¿Por qué? Porque los judíos en el Antiguo Testamento e incluso en la actualidad tienen la fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Ellos entienden de que la levadura de alguna manera corrompe la esencia. ¿Por qué? Porque le pones levadura a la harina, a la masa, y la masa cambia su forma. Entonces, muchas veces se usa la levadura como ejemplo de pecado, de que el pecado en nuestra vida es como levadura, que por más poquita que esté en nuestra vida, porque por ahí decimos, un pecadito, no pasa nada, una mentirita piadosa y esas cosas que decimos, ¿no? Por más pequeña que sea, eso puede leudar toda mi vida y afectarme de manera negativa. Pero hay un pasaje puntualmente donde Jesús utiliza la levadura como un ejemplo positivo y es en el que yo puntualmente me quiero explayar en esta noche y quiero que juntos podamos entenderlo. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 33. Una de las características principales de la levadura es que hace que la masa se expanda, cambie de su forma original a una nueva forma. Y vos y yo tenemos que entender lo siguiente: el cristianismo o ser hijos de Dios nunca se estableció en un cristianismo estático. Aquel que piensa que ser cristiano es solamente ir a una reunión o formar parte de un grupo y cree que ahí se quedó la cuestión, en realidad se está equivocando, porque el cristianismo siempre es activo, nunca es pasivo. Un cristianismo siempre es activo. Lo vemos a Jesús, y Jesús raras veces pasó por el mismo lugar y se quedó en un mismo lugar. Siempre, durante todo su tiempo como Mesías y enseñando, siempre se estuvo moviendo. Y ese mismo legado le dejó a sus discípulos, que tiempo después, cuando Jesús resucitó, hicieron lo mismo, siguieron su legado. Pablo no se paró, no se quedó quieto en ningún lugar, fue el primer misionero, y gracias a Pablo de alguna manera hoy tenemos el Evangelio, porque llevó el Evangelio a Europa, y de Europa vino a América, y es que hoy tenemos esta posibilidad gracias a un tipo que no se quedó sentado en la sinagoga o en un templo, en una casa, esperando algo, sino que fue activo. O en otras palabras, como dice el profeta Arjona en Primera de Baladas Románticas, capítulo 1, versículo 6, Jesús es verbo y no sustantivo. De alguna manera es así. Jesús es acción. Y esa misma acción es la característica y la esencia del cristianismo. Es lo que a nosotros nos mueve. Estos días atrás estuvimos siendo una iglesia activa, no pasiva. La iglesia activa es la que va al encuentro de la gente. Pero nada de esto puede pasar si en mi vida no se genera un cambio que transforme toda mi esencia. Es acá el versículo, el meollo de este mensaje. Mateo 13, 33. Jesús venía tratando de explicarle algunas cosas a las personas que estaban en ese lugar, y le contó otra parábola más, otra comparación. Le dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. En la versión NTV dice de otra manera, dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Toda la masa. Yo en estos días atrás, estas últimas semanas, aprendí a hacer una pizza. La masa de pizza no fue la gran novedad tampoco, ¿no? No aprendí una receta mágica, pero una técnica que nunca en mi vida la había conocido. Hace muy poco probé esta técnica, esta masa, y la verdad que me impactó muchísimo, que es la receta original de la pizza italiana, ¿no? Algunos le llaman masa madre, tiene muchos nombres. Y algo característico de esta masa es que tiene que tener 48 horas a más de tiempo en reposo la masa. Es decir, si vos decís, vamos a una pizza a la noche, tenés que pensarlo 2 días antes, digamos.
no podés improvisar, digamos, hacemos algo rapidito. No, si querés hacer la original, tiene que tener 48 horas a más de estacionamiento. Al punto que esta masa, al ser trabajada obviamente, procesada y dejada en estacionamiento, queda como aireada, queda mucho más grande, ¿no?, de lo cotidiano, y cuando uno después come la pizza uno ve que adentro tiene puros huequitos, una masa muy, no me sale la palabra, liviana, ahí está, esa es la palabra técnica del chef italiano que hice horrores para entender lo que me quería decir en italiano. Entonces es una masa especial y Dios tiene maneras muy creativas de enseñarnos. Todo el tiempo Dios nos está hablando. Yo hoy agarré, no tuve 48 horas de trabajo, quédense tranquilos, no iba a hacer 48 horas de trabajo para esto, pero sí hice hoy 2 masas. Utilicé para esta masa que ven acá, ¿la ven? Una taza de harina, una tacita de harina, agua, se formó esto. La misma masita, chiquita y pequeña como la vemos, sin levadura es esto. Pero con levadura se transforma en esto. ¿Cómo es posible que la misma harina, el mismo tipo de harina, la misma cantidad de agua, los mismos ingredientes, pero solamente un ingrediente tiene la capacidad de triplicar su tamaño, de transformar una masa de algo tan, no se me va a parar acá, tan pequeño como esto en algo tan grande? Y es que Jesús le quería hablar a esta gente y le quería decir lo siguiente: la levadura tiene la capacidad de transformar todas las cosas, toda la esencia de uno. Hasta lo imposible para nosotros es posible cuando la levadura está actuando. Por eso yo quiero en esta noche compartirte 3 características de una buena levadura en la masa que es tu vida. 3 características para que entendamos la importancia de una buena levadura. Estamos hablando de esa levadura que trae transformación y no la del pecado, como expliqué anteriormente. Para que de pronto nuestra vida empiece a expandirse. Y no estoy hablando de que nos volvamos más gorditos, porque si comemos mucha pizza seguramente vamos a terminar así. Estoy hablando de avanzar en lo espiritual y en tu vida cotidiana. Y cómo Dios quiere llevarte a vivir algo diferente. Así que 3 características de la buena levadura de la masa, que voy a hacer la comparación con lo que podemos ver acá, pero lo que puede pasar en nuestra vida. En primer lugar, la levadura trabaja en el interior, es invisible y silenciosa. Vos y yo no vamos a poder transformar ninguna tierra, ninguna familia, ni siquiera nuestra propia vida va a poder tener un significado diferente si hay algo que no se empieza a trabajar desde el interior. Muchas veces esperamos que el pastor nos ore y que de alguna manera nos ore y recibamos algo diferente y que a partir de ahí vivamos algo diferente. Mi oración no te va a cambiar la vida. Puedo orarte 5 horas seguidas, 3 días. Mi oración no va a cambiar tu vida. Mis mensajes, los mensajes que yo te puedo llegar a mandar, los versículos, no va a cambiar tu vida. Las prédicas que vos puedas escuchar en este lugar no van a cambiar tu vida. Porque el cambio no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y la levadura en la masa necesita ser mezclada. Una característica clave de la levadura es que empieza a trabajar desde el interior. Es invisible y silenciosa. Nadie escucha a la masa crecer. Nadie puede ver de un momento a otro, ver la masa crecer de un instante a otro. Uno podría filmar la masa y poner en cámara rápida para ver el crecimiento, pero de pronto lo ves, está en el mismo estado, pasan 2 horas, lo mirás y ya está más grande, pasan más horas y cada vez crece más. Pero ninguno de nosotros puede tener la capacidad de sentarse adelante y estar viendo todo el proceso, porque el proceso no es rápido. Y por sobre todo, es en el interior de la masa. Vos y yo tenemos que entender lo siguiente: de que para que algo cambie en tu vida, de verdad, tiene que haber una levadura en tu vida, que es la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está dentro de vos, trabajando en tu vida,
el trabajo va a ser silencioso. No sé si a vos te pasó, pero a mí me pasó miles de veces que yo le pedía al Señor que haga cosas. Y le pedía que cambie mi vida y que haga esto y que haga lo otro, y no pasaba nada. Y las cosas no se van de manera inmediata. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido socorro al Señor con algo y no hemos visto respuesta inmediata? ¿O solamente a mí me pasó? Seamos sinceros. Creo que en la mayoría de nosotros nos ha pasado esto. De que le pedíamos algo a Dios, pero no pasaba de manera inmediata. Porque Dios tiene su tiempo para trabajar. Y Él sabe que una buena masa, una buena vida, necesita ser trabajada con mucho tiempo. Una buena vasija de barro necesita ser moldeada durante mucho tiempo, mucho tiempo. Si queremos una vasija mediocre, una vasija que no es simétrica, que no es perfecta, podemos hacerlo rápido, como nos encantan las cosas a nosotros, rápido, ya, ahora. Pero como dice bien la historia del alfarero, el alfarero necesita tomarse su tiempo para agarrar ese barro y empezar a moldearlo. Y a veces va a pasar que el barro va a empezar a sacudirse y se va a desarmar todo lo armado. Y es ahí donde el alfarero para, vuelve a unir todo y empieza de nuevo. Quiero decirte que los tiempos de Dios no son los tuyos. Dios no trabaja a tu manera o a la manera que vos querés. Porque Dios no es nuestra rueda de auxilio, que aparece cuando lo necesitamos. O Dios es en nuestra vida o no es. Pero si tomamos la decisión que Dios sea en nuestra vida el único, tenemos que entender que va a haber un tiempo para todas las cosas. Algo característico de la masa de este tipo de pizza es que puedes pasar 48 horas esperando a que la masa esté lista. Pero si el horno está bien caliente, solamente en 3 minutos la pizza sale. Metes al horno bien caliente los ingredientes arriba y enseguida la sacás. Porque es una masa trabajada y tiene la capacidad de que las cosas salgan enseguida. Ahora, cuando vos le permitís a Dios que trabaje y procese tu corazón, Dios a veces es lento en nuestros tiempos, pero más rápido de lo que pensamos cuando Él dice, es la hora. Y Dios ha planificado y ha soñado cosas con tu vida. Ha pensado llevarte a lugares nuevos. Ha pensado y planificado cumplir propósitos y sueños con tu vida, que todavía no se van a llevar a cabo hasta que tu vida no esté preparada. ¿Y cómo se prepara eso? Con proceso. El proceso tiene un ingrediente que no nos gusta, y ese ingrediente son las circunstancias. A veces necesitamos poner nuestro corazón a prueba, a los golpes de las manos, para que cosas en nuestra vida empiecen a procesarse y a trabajarse de tal manera que después de nuestra vida sea una masa perfecta y de los resultados perfectos. Y es silencioso. Segundo punto, segunda característica de una buena levadura en nuestra masa, que es el Espíritu Santo. La levadura trabaja por contacto. Vos podés hacer esta masa, agarrar la levadura, espolvorearla arriba y ponerla al horno, no va a pasar nada. Se va a quemar la levadura a lo sumo. ¿Por qué? Porque la levadura necesita mezclarse de una manera muy profunda con los otros ingredientes, con la harina, con el agua, con todo. La levadura necesita disolverse en todo lo demás. Por eso es que cuando hay una buena levadura bien mezclada, se dan los resultados. Esto quiere decir de que Dios no puede trabajar de otra manera que no sea en contacto con tu vida, en profundidad. A veces esperamos que las cosas pasen por ir un domingo cada tanto, por vivir ciertas experiencias. O en nuestra vida muchas veces escuché a personas decir, yo con mi edad, a esta altura, ya no hay nada nuevo, ya viví todo. Pero sigue respirando, y si vos seguís respirando es porque todavía hay algo nuevo de parte de Dios. Si vos seguís respirando es porque todavía hay sueños de Dios con tu vida. Porque de lo contrario Dios te va a decir, bueno, hasta acá llegaste. Por eso es que cuando nosotros tratamos de autoconvencernos que no necesitamos ese contacto con Dios, las cosas no pueden pasar en nuestras vidas. La levadura trabaja por contacto. ¿Y qué es el contacto en nuestra vida espiritual? Es la intimidad. Este año, ¿año de qué es? Gracias. Año de intimidad. ¿Cuántos de nosotros a esta altura del partido
hemos visto un cambio en ese aspecto. ¿Cuántos de nosotros hemos evidenciado algo diferente? Dios necesita trabajar en contacto con nosotros. Dios necesita meterse en cada área de tu vida, así como lo hace la levadura en la masa. Dios necesita meterse en tu trabajo. Dios necesita meterse en tu familia, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu hogar, para que las cosas cambien. Donde no hay levadura, no hay cambio. Donde no está la presencia del Espíritu Santo, no hay algo diferente. No esperes que algo cambie, algún aspecto de tu vida, algún área de tu vida cambie si en ese lugar no ha llegado la presencia del Espíritu Santo. Pero de esto vos sos responsable y yo lo soy. Porque nosotros somos quienes le permitimos al Señor entrar. Nosotros somos los que le decimos al Señor: yo quiero que trabajes. Quiero que hagas algo diferente en mi vida. Por eso es que la levadura trabaja por contacto. Y en tercer lugar, la levadura hace crecer la masa, la expande. Cuando yo le puse dentro de este tupper, era un bollito igual que el otro. Pero ahora ya ocupó, se me lengua la traba. Ocupó toda la superficie del tupper. Y de hecho, si el tupper es más grande, va a ocupar más superficie, hasta donde la levadura ya no dé abasto. Y es que cuando la presencia del Espíritu Santo está en tu vida, es imposible que no te expandas. ¿Expandirnos en dónde? En nuestra vida espiritual, a conocerlo más. Pero no solamente eso. Una buena levadura en nuestra vida hace que abarquemos a más y rindamos más. Yo no puedo sacar la misma cantidad de masa de esto que de esto. Cuando tu vida está llena del Espíritu Santo, puedes dar de comer a muchos. Cuando tu vida está llena de la presencia de Dios, de esa levadura, tu vida empieza a inundar cada área, cada lugar. Estás en el colegio, eso impacta. Estás en la facultad, eso trasciende. Estás en tu laburo, eso marca una diferencia. Porque una vida leudada por el Espíritu Santo no se queda en el molde, sale. Aún sin la necesidad de buscarlo, ser intencional. Quien tiene la presencia del Espíritu Santo, donde camina, marca algo diferente, contagia, abarca y da de comer a muchos más. A veces servimos a Dios y estamos remil cansados y no damos más. Quizás porque lo que hacemos nosotros lo hacemos con nuestras propias fuerzas, pero nuestra vida es una masa muy pequeña. Cuando mi vida está llena del Señor, mi vida empieza a abarcar de manera natural. Se da un proceso natural. ¿Qué áreas de tu vida en este tiempo necesitan ser llenas de la presencia de Dios? De esa levadura que expande, que sana, que transforma. Y lo más lindo de todo esto es que cuando vos, como una pequeña masa, y yo como una pequeña masa, tenemos la levadura del cielo, que es la presencia de Dios, y nos empezamos a expandir, somos esa gran masa que es de transformación. Una iglesia que no tiene personas leudadas por el Espíritu Santo son todas pequeñas masitas, una separada de la otra, que no generan ningún cambio en ningún lado. Pero una iglesia que tiene componentes llenos de la presencia del Espíritu es una iglesia que no puede quedarse en este lugar, en la que no hay pared que pueda limitarlo. No hay territorio, no hay límites de ciudades que puedan limitar a una iglesia en la que todos están llenos del Espíritu Santo. No esperes en mí para que la iglesia avance, porque estarás perdiendo tu tiempo. En ese caso es preferible que vayas a otra iglesia. No esperes en mí para que las cosas sean diferentes, porque la iglesia, a fin de cuentas, sos vos y soy yo. Y si ambos no permitimos al Espíritu Santo que leude nuestro corazón, Impacto Cristiano va a ser solamente un nombre, pero nunca una realidad. Y yo deseo que Impacto Cristiano sea una realidad acá en Aristóbulo, en Salto Encantado y hasta donde el Señor nos lleve. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso cuando nuestra vida es llena del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual crece y afecta a todo alrededor. Cuando el reino de los cielos impregna nuestra vida, todo leuda, crece, se transforma, cambia. Por eso Jesús dice, el reino del cielo es como la levadura. El reino de Dios en tu vida hace que tu vida viva una transformación sobrenatural. Y esta es la noche que Dios preparó, este es el tiempo que Dios preparó para nosotros y para quienes nos están viendo a través de las redes sociales, para que le podamos decir al Señor, Señor, yo quiero de tu levadura en mi vida. Yo no quiero que mi vida sea una pequeña masa que se mueva y que no viva algo diferente. Yo quiero ser un cristiano leudado por la presencia de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios que donde camina es de bendición. Yo quiero ser un hijo de Dios que cuando ve a alguien en necesidad, en su corazón tiene la pasión y la compasión para compartir de lo que tiene y dar de comer. Dar de comer abrazando, dar de comer escuchando, dar de comer cubriendo las necesidades, pero por sobre todas las cosas, dar de comer con la comida más importante y la mejor que tenemos, que es Jesús. Yo quiero ser una masa leudada, pero también quiero que vos lo seas. Porque mi masa leudada, que es mi vida, solamente va a afectar mi vida, mi entorno. Pero no va a poder afectar la iglesia si tu vida no está tan bien leudada como la mía. Cuando juntos buscamos a Dios de corazón, somos esa masa que puede dar de comer a muchos. Podemos ser esa iglesia que abraza si tan solo vos y yo tomamos la decisión que el Espíritu Santo ocupe cada rincón de nuestras vidas. Y esto determina decisiones. Esto conlleva decisiones en las que vas a tener que pararte frente a tu vida y empezar a ver cuáles son tus prioridades. ¿Cuál es tu prioridad en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo? ¿Cuáles son tus prioridades? Las prioridades son las cosas más importantes que tenemos. En la medida que vos no lo pongas en el lugar más importante, esa área de tu vida no va a ser transformada. Y este es el tiempo que Dios preparó para que algo diferente empiece a manifestarse y a trazarse en vos y a través de vos. Por eso en esta noche es mi deseo que todos nosotros salgamos de este lugar con una mentalidad diferente de lo que Dios quiere con nosotros como cristianos y como iglesia. Entendiendo de que cuando nuestra vida es impactada, cuando nuestra vida toca a la presencia de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Y por eso a quienes nos están viendo a través de internet, a través de las redes sociales, y para nosotros también, este es el tiempo que Dios preparó para que algo diferente cambie. Este es el tiempo que Dios preparó para que empieces a tomar decisiones. Llega un momento en la vida, yo no tengo los grandes años de experiencia, tengo apenas 25 años, 25 de los 123 que voy a vivir. Amén. Mi esposa dice, uy, pase largo, che. Llega un momento en la vida donde nosotros nos pudimos dar las libertades de probar de todo, de hacer de nuestra vida lo que queríamos. Pero llega un momento, y esto lo pensaba estos días atrás, llega un momento en donde hay decisiones que tenemos que tomar, que esas decisiones van a determinar una transformación al futuro o un fracaso para el futuro. Llega un momento donde vos, no importa la edad que tengas, tenés que tomar decisiones. Quizás decís, yo soy muy joven, todavía tengo toda la vida, cuando sea más grande voy a empezar a meterle ficha. No sabemos cuándo va a ser ese tiempo y si es que vamos a llegar a esa temporada. Por eso mientras estemos en esta tierra, qué bueno sería que vos y yo seamos de bendiciones, seamos esa iglesia que abraza. Y esto que hicimos estos días atrás, de ir a los barrios y suplir las necesidades físicas, pero también las espirituales, no es ni el 1% de lo que Dios tiene soñado con esta casa. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se viene una nueva temporada. Una nueva temporada en la que vos y yo somos protagonistas de algo diferente, en donde vos y yo, desde el lugar en donde estamos, vamos a empezar a marcar un antes y un después. Una ciudad no vive un avivamiento hasta que los índices no cambien. Los índices de criminalidad, los índices
de adicción. Una ciudad no es verdaderamente impactada por Dios hasta que no se empiecen a ver las evidencias de que Dios está transformando vidas. Pero eso tiene que nacer acá, en tu corazón y en mi corazón. Por eso, a través de este mensaje, es mi deseo que Dios nos movilice, nos empuje, nos lleve a vivir lo diferente, lo nuevo que Él tiene preparado y planificado con nosotros. Y que a través de esto el Señor nos bendiga, que le haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas y ponga en nuestras vidas